Imagina por un momento que despiertas en un hospital medieval. El aire es espeso, cargado de humo de velas y un olor a desinfectante primitivo hecho de hierbas y vinagre. No hay máquinas que te monitoreen ni enfermeras que te atiendan al instante, solo la improvisación, la fe y la crudeza de la medicina de la época. Hoy te voy a contar cómo era realmente sobrevivir en un hospital medieval, desde la vida diaria de los enfermos hasta los métodos que usaban los médicos para curarte o a veces empeorarte. En estos hospitales, que más parecían refugios que centros médicos, la mayoría de los pacientes llegaba con heridas, infecciones o enfermedades que hoy consideraríamos menores, pero que entonces eran potencialmente mortales. Las camas eran simples tablas o camastros cubiertos con paja, y no siempre había suficiente para todos. El hacinamiento era la norma, lo que facilitaba que enfermedades como la peste o la tuberculosis se propagaran con rapidez. Los hospitales eran gestionados casi siempre por órdenes religiosas, y los monjes y monjas se ocupaban tanto de la atención como de la limpieza, aunque la higiene estaba muy lejos de nuestros estándares modernos. La alimentación era otro desafío. Las dietas eran frugales y muy repetitivas. Pan, sopa aguada, un poco de carne cuando estaba disponible. Muchas veces los enfermos debían mendigar por su comida o depender de donaciones, y la falta de nutrientes debilitaba a los pacientes, haciéndolos más vulnerables a infecciones. La rutina diaria se mezclaba con rezos y rituales, porque la medicina y la fe estaban profundamente entrelazadas. Y cuando llegaba la enfermedad grave, los métodos de tratamiento podían parecer hoy absolutamente horribles. Sangrías, ventosas, emplastos de barro o hierbas. A veces el intento de curar solo empeoraba las cosas. Los médicos medievales confiaban más en la teoría de los humores que en la ciencia basada en evidencia, y muchas intervenciones eran un riesgo que el paciente debía asumir. Pero incluso con toda su crudeza, estos hospitales ofrecían un refugio y una esperanza que no existía en otro lugar. Uno de los aspectos más sorprendentes del hospital medieval era el personal que lo atendía. No había médicos tal como los conocemos hoy, había cirujanos, barberos cirujanos y monjes especializados en cuidados básicos. Los cirujanos eran en realidad más artesanos que científicos. Su formación consistía en años de práctica supervisada, aprendiendo a amputar miembros o extraer flechas, pero no tenían conocimiento profundo de anatomía interna. La mayoría de las operaciones se realizaban sin anestesia, solo con alcohol o hierbas que producían somnolencia, y la tasa de mortalidad era aterradoramente alta. El barbero cirujano era un personaje curioso. Su oficio combinaba cortar el cabello, afeitar barbas y realizar sangrías o extracciones dentales. La sangría era uno de los métodos más comunes para equilibrar los humores del cuerpo, y se aplicaba incluso a pacientes gravemente débiles. Aunque suena cruel, era una de las pocas herramientas que creían podía curar desde fiebre hasta depresión. Dentro de los hospitales, también existían áreas especiales para los más contagiados, pero no siempre se respetaba la separación. Esto significaba que enfermedades altamente infecciosas podían propagarse rápidamente, y los enfermos más débiles a menudo no sobrevivían las primeras semanas. Sin embargo, el ambiente no era completamente desolador. Había monjes que cantaban himnos y leían pasajes religiosos para calmar a los pacientes, y algunos hospitales tenían pequeños jardines donde los enfermos podían respirar aire fresco, aunque esto era un lujo reservado solo para unos pocos. Las visitas familiares eran limitadas, pero cuando ocurrían, traían consigo comida, medicinas caseras y, sobre todo, compañía. La soledad era un enemigo tan mortal como la enfermedad misma. La interacción humana, aunque breve, podía levantar el ánimo de un paciente y, según los relatos de la época, mejorar sus posibilidades de recuperación. Más allá de los tratamientos y el personal, sobrevivir en un hospital medieval también dependía de las supersticiones y rituales que rodeaban la enfermedad. Los pacientes no solo confiaban en hierbas y sangrías, sino también en amuletos,
oraciones y pequeñas ceremonias. Algunos creían que la enfermedad era castigo divino, y los monjes podían recitar plegarias específicas para expulsar los malos espíritus del cuerpo. Incluso los médicos más pragmáticos a veces mezclaban remedios con rituales, porque negar la fe de un paciente podía empeorar su estado anímico y, según los estándares de la época, su recuperación. El poder de la mente y la esperanza era real. Aquellos pacientes que mantenían la calma y la fe parecían resistir mejor la enfermedad que los que caían en la desesperación. Por eso los hospitales medievales eran espacios donde la religión y la medicina se entrelazaban de manera inseparable. No se trataba solo de curar cuerpos, sino de sostener almas. Otro factor crucial eran las infecciones secundarias. Las heridas abiertas se limpiaban con lo que hoy consideraríamos métodos rudimentarios: agua caliente, sal, vinagre o ungüentos de hierbas. Las infecciones eran casi inevitables y podían propagarse rápidamente, especialmente en el verano. Muchos pacientes desarrollaban fiebre, pus y gangrena, y la única opción en esos casos era la amputación. Algunos sobrevivían, otros no. Los hospitales no tenían suficiente personal ni recursos para atender todas las emergencias, y la elección de quien recibiría atención a veces era una cuestión de suerte o de quien podía pagar alguna donación extra. El contacto con los médicos y el personal no siempre era amable. Las cirugías eran dolorosas y brutales. No había anestesia moderna ni enfermeras que ofrecieran consuelo constante. Los pacientes aprendían rápidamente que llorar, gritar o resistirse podía empeorar su situación, y que la paciencia y la obediencia eran armas de supervivencia tanto como la medicina en sí. Además, había un código de convivencia que muchos desconocen. Los hospitales eran lugares compartidos entre enfermos, ancianos y a veces viajeros que no tenían otro refugio. El silencio era importante para no alterar a los demás, pero el murmullo constante de tos, gemidos y plegarias era parte del paisaje diario. Quienes llegaban sin fortaleza mental, sin resiliencia, no duraban mucho. Algunos de los casos más extremos eran aquellos pacientes que llegaban con enfermedades raras o heridas que, según los estándares de la época, no tenían ninguna esperanza. Heridas profundas por armas, quemaduras graves o infecciones avanzadas eran un verdadero desafío. Para lidiar con esto, los hospitales empleaban remedios que hoy nos parecerían extraños: emplastos hechos con grasa de animales, barro, miel o incluso excremento de paloma, mezclados con hierbas. La lógica detrás de estos tratamientos estaba enmascarada por la superstición y la teoría de los humores, pero curiosamente, algunos de estos métodos podían tener efectos antisépticos leves, salvando la vida de algunos pacientes por accidente. La vida en el hospital no solo dependía del tratamiento médico, sino también de la estrategia de los pacientes para sobrevivir. Aprender a pedir ayuda, mantener la calma ante procedimientos dolorosos y ganarse la simpatía de los monjes podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Algunos pacientes, incluso enfermos graves, lograban sobrevivir por astucia, compartiendo camas con otros más débiles para recibir cuidados indirectos, intercambiando favores por comida extra o siguiendo rutinas de higiene personal que el personal no podía garantizar. Era una supervivencia de ingenio tanto como de resistencia física. Entre las historias más impactantes de los hospitales medievales se encuentran los llamados milagros de recuperación. Hay registros de pacientes que superaron fiebres intensas o heridas infectadas de manera aparentemente inexplicable. Muchas veces, estos eventos eran atribuidos a la intervención divina, pero también reflejaban la resiliencia humana y la capacidad de ciertos cuerpos para resistir infecciones graves, incluso sin antibióticos ni medicina moderna. Estos milagros alimentaban la fe, y a su vez la fe ayudaba a otros pacientes a mantenerse vivos. El ambiente emocional también era extremo. La proximidad constante con la muerte, el dolor ajeno y los ruidos del hospital creaban un estrés que muchos no podían soportar. Algunos pacientes se debilitaban mentalmente, mientras que otros desarrollaban una fortaleza sorprendente,
adaptándose al caos y encontrando formas de mantener la esperanza. Los hospitales medievales eran espacios donde la vida y la muerte se entrelazaban en una danza constante, y cada día sobrevivido era considerado un triunfo. Incluso los elementos más sencillos de la rutina podían ser decisivos. Una infusión caliente de hierbas que calmaba la fiebre, un poco de pan fresco donado por benefactores, o la simple presencia de alguien que hablara con el enfermo. En un lugar donde los recursos escaseaban, cada pequeño gesto de cuidado contaba, y podía inclinar la balanza entre la recuperación y el desenlace fatal. Muchos pacientes que llegaban a los hospitales medievales no eran personas con enfermedades agudas, sino enfermos crónicos o ancianos que no tenían dónde vivir ni quien los cuidara. Para ellos, el hospital se convertía en un hogar permanente, aunque uno muy precario. La vida diaria se organizaba en torno a horarios rígidos. Levantarse con la primera luz, asistir a los rezos, recibir los alimentos y esperar las intervenciones médicas cuando era necesario. La monotonía era extrema, pero también era una manera de mantener cierto orden en un lugar lleno de incertidumbre. El contacto con visitantes era una de las pocas distracciones que los pacientes tenían. Familiares, amigos o benefactores traían noticias del exterior, algo de comida o incluso objetos personales que ofrecían consuelo. Sin embargo, no todos tenían esa suerte. Para los más pobres, la interacción humana estaba limitada a los monjes y enfermeros, y la soledad podía ser tan peligrosa como la enfermedad misma. Muchos relatos de la época describen cómo la tristeza y la depresión debilitaban a los pacientes, y como un simple gesto de compañía podía marcar la diferencia en su capacidad de resistir la enfermedad. A pesar de las condiciones extremas, algunos hospitales lograban funcionar durante epidemias gracias a sistemas de organización rudimentarios. Se asignaban camas según la gravedad, se turnaban los cuidadores y, en ciertos casos, se separaban a los enfermos contagiosos en salas especiales o incluso en pabellones aislados fuera del hospital principal. Estos métodos primitivos de aislamiento no eran perfectos, pero reducían la propagación de enfermedades, y en algunos lugares, marcaron la diferencia entre un desastre total y la supervivencia de gran parte de los pacientes. Curiosamente, la rutina también incluía actividades que hoy nos parecerían inusuales. Caminar por patios internos para mantener la movilidad, rezar en grupo para fortalecer la moral, e incluso talleres de trabajo artesanal para los más capaces. Estas actividades tenían un doble propósito. Ocupaban la mente y el cuerpo de los pacientes, y contribuían a que el hospital funcionara como una comunidad autosuficiente en la medida de lo posible. La supervivencia, en última instancia, dependía de una combinación de factores: la fuerza física del paciente, su resistencia psicológica, la atención que recibía y un poco de suerte. No existía un tratamiento universal ni garantías. Cada historia era única, y cada día vivido dentro de un hospital medieval era un triunfo silencioso, un acto de resiliencia frente a la adversidad más cruda. Entre los mayores enemigos de los pacientes en un hospital medieval estaban las enfermedades que hoy consideramos rutinarias. Infecciones respiratorias, cólera, disentería y sarampión eran causas frecuentes de muerte dentro de estas instalaciones. Sin antibióticos ni vacunas, incluso heridas pequeñas podían convertirse en letales. Los pacientes aprendían rápidamente que la limpieza personal era un lujo, pero un lujo necesario. Lavarse las manos o cambiar la ropa podía reducir, aunque solo un poco, las posibilidades de contraer una infección grave. Algunos hospitales tenían métodos rudimentarios para detectar signos de empeoramiento. Los monjes observaban la coloración de la piel, la temperatura del cuerpo y la frecuencia del pulso. También utilizaban palpaciones y escuchaban los latidos del pecho para estimar la gravedad de la enfermedad. Aunque estos métodos eran imprecisos y dependían de la experiencia del observador, en muchos casos ayudaban a priorizar atención para quienes estaban en riesgo inmediato de morir. Los riesgos ocultos no solo eran médicos. La infraestructura de los hospitales era básica y peligrosa: pisos de madera resbaladizos, escaleras estrechas,
fogones abiertos y falta de ventilación adecuada aumentaban la probabilidad de accidentes. Quemaduras, caídas y contusiones eran frecuentes, y muchas veces los mismos pacientes resultaban heridos mientras intentaban moverse por el hospital. La vigilancia constante del personal era limitada, así que sobrevivir también significaba moverse con cuidado, observar los alrededores y aprender a anticipar los peligros cotidianos. Curiosamente, algunos pacientes desarrollaban estrategias de autoprotección muy efectivas. Por ejemplo, identificar qué monjes o enfermeros eran más compasivos, conocer qué horarios eran menos peligrosos para recibir atención y hasta aprender a negociar por alimentos adicionales o cuidados especiales. La supervivencia en el hospital medieval era un arte, una combinación de observación, paciencia y astucia que a menudo determinaba quién vivía y quién no. Otro factor crítico era la interacción con los compañeros de enfermedad. Algunos pacientes se ayudaban entre sí, compartiendo consejos sobre remedios caseros o acompañándose durante las noches más largas y dolorosas. Otros, por miedo o desesperación, se aislaban, aumentando su vulnerabilidad. La dinámica social en estas instituciones era sorprendentemente compleja, y la capacidad de integrarse de manera estratégica podía marcar la diferencia entre sobrevivir o sucumbir a la enfermedad. Aunque las condiciones eran extremas, los hospitales medievales eran espacios donde la resiliencia humana se ponía a prueba todos los días. No solo eran centros de enfermedad y muerte, sino lugares donde la paciencia, la fe, la astucia y la cooperación podían prolongar la vida incluso en circunstancias desesperadas. Cada historia de supervivencia dentro de estos hospitales es un testimonio de la capacidad humana para adaptarse, resistir y, en algunos casos, superar lo que parecía imposible. Algunos de los tratamientos más extremos en los hospitales medievales podían parecer hoy directamente aterradores. Cuando los métodos convencionales fallaban, se recurría a prácticas desesperadas, cauterizaciones con hierro caliente para detener hemorragias, extracción de dientes sin anestesia, o incluso aplicar sangrías profundas para purificar la sangre. Cada intervención era un riesgo, y los pacientes que sobrevivían no solo enfrentaban la enfermedad, sino también el dolor extremo de los procedimientos. Además, los hospitales tenían formas peculiares de abordar lo que hoy llamaríamos desórdenes mentales. Pacientes que sufrían ansiedad, depresión o convulsiones eran tratados con rituales, oraciones y hierbas que calmaban parcialmente, pero muchas veces también con confinamiento en habitaciones aisladas. La sociedad de la época no entendía estas condiciones como enfermedades, sino como desbalances del cuerpo o del espíritu, lo que hacía que la atención fuera limitada y en ocasiones cruel. Entre los pacientes, también existían aquellos que ingresaban con dolencias crónicas que parecían imposibles de curar, como deformidades congénitas, parálisis parciales o enfermedades degenerativas. Para estas personas, los hospitales se convertían en lugares de supervivencia a largo plazo, donde aprender a manejar el dolor y encontrar pequeñas comodidades podía alargar la vida durante años. La creatividad era esencial. Almohadas improvisadas, cambios de posición frecuentes y la atención de compañeros pacientes podían marcar la diferencia. Las historias más dramáticas incluyen casos en los que los enfermos fueron salvados por accidentes fortuitos, un vendaje aplicado en el momento justo, una infusión de hierbas desconocida que calmaba la fiebre, o la intervención de un monje con conocimientos poco ortodoxos. La línea entre la vida y la muerte era sorprendentemente delgada, y la combinación de azar, resiliencia y ocasional habilidad del personal médico definía quién sobrevivía. La administración de los hospitales también influía en la supervivencia. Algunos lugares tenían registros de pacientes, inventarios de alimentos y medicinas, y pequeñas normas internas que organizaban la vida diaria. Otros funcionaban casi al azar, y los pacientes aprendían a adaptarse rápidamente a los cambios. Si un enfermero se ausentaba, debían buscar a otro que pudiera atenderlos. Si la comida escaseaba, debían racionarla o negociar con otros. La supervivencia era, más que cualquier tratamiento, un ejercicio constante de ingenio y observación.
La vida dentro de un hospital medieval no solo era un desafío físico, sino también mental y social. Cada paciente debía enfrentarse a la enfermedad, al dolor, a la incertidumbre y a la convivencia con otros enfermos, todo mientras dependía de recursos limitados y métodos médicos rudimentarios. La resistencia diaria, la estrategia personal y la capacidad de adaptarse al caos eran los verdaderos instrumentos de supervivencia. Sobrevivir no era lo único que preocupaba a los pacientes medievales. También estaba el momento de salir del hospital, un proceso que podía ser tan complicado como la enfermedad misma. La recuperación no se medía solo en días, sino en semanas o incluso meses, y los pacientes debían adaptarse a una nueva rutina en la que la debilidad física era evidente. Aquellos que habían sufrido heridas graves o cirugías largas necesitaban apoyo para caminar, alimentarse y reintegrarse a la vida cotidiana. La transición de regreso al mundo exterior era un desafío tanto físico como psicológico. Los rituales de recuperación también tenían un papel central. Algunos hospitales ofrecían bendiciones finales, oraciones de despedida y recomendaciones específicas para el cuidado posterior. Se creía que estos ritos protegían al paciente de recaídas y de la influencia de malos espíritus. Incluso los médicos, aunque tenían un enfoque práctico, entendían la importancia de la fe en la recuperación. Un paciente que creía en su cura era más propenso a seguir las indicaciones, cuidar sus heridas y alimentarse adecuadamente, aumentando sus posibilidades de sobrevivir a largo plazo. La sociedad medieval tenía percepciones muy variadas sobre estos hospitales. Para algunos, eran refugios sagrados donde los enfermos recibían protección y cuidados. Para otros, eran lugares de miedo, donde los más débiles desaparecían sin dejar rastro. La reputación de un hospital podía depender de la eficiencia del personal, la limpieza, la disponibilidad de comida o incluso de los milagros atribuidos a ciertos pacientes que habían sobrevivido contra todo pronóstico. Estas historias de éxito reforzaban la fe y atraían donaciones, garantizando la supervivencia de la institución misma. Incluso después de salir, los pacientes continuaban lidiando con las secuelas. Las amputaciones, cicatrices, debilitamiento físico y enfermedades crónicas prolongadas eran parte de su nueva realidad. Muchos dependían de remedios caseros, terapias con hierbas o la guía de curanderos locales para continuar recuperándose. La memoria de la experiencia en el hospital marcaba tanto el cuerpo como la mente. Algunos sobrevivientes hablaban de ella con gratitud, otros con miedo, pero todos compartían un profundo entendimiento de lo frágil que era la vida en esa época. Más allá de la experiencia individual de cada paciente, los hospitales medievales tenían un impacto profundo en la sociedad de la época. No eran solo centros de enfermedad, sino instituciones que moldeaban la percepción de la salud, la muerte y la solidaridad. Su existencia enseñaba a la gente a enfrentar la fragilidad de la vida, a planificar la atención de los enfermos y a valorar la cooperación entre comunidades. Los hospitales eran también espacios donde se transmitían conocimientos. Monjes y barberos cirujanos acumulaban experiencias que, aunque rudimentarias, sentaban las bases de la medicina futura. La organización interna de los hospitales reflejaba jerarquías estrictas que, aunque duras, eran esenciales para su funcionamiento. Había reglas sobre quién podía atender a los pacientes, cómo se distribuían las camas y quién recibía prioridad en caso de emergencia. Estas estructuras eran un reflejo de la sociedad medieval, basada en la obediencia, la disciplina y la experiencia práctica. Los pacientes que comprendían estas reglas y se adaptaban a ellas tenían más probabilidades de sobrevivir. La astucia social, más que la fuerza física, podía ser un factor de supervivencia decisivo. Otro elemento importante era la transmisión de conocimientos prácticos. Los hospitales funcionaban como escuelas informales. Los jóvenes aprendices observaban procedimientos, preparaban ungüentos, atendían heridas y documentaban resultados. Así, aunque la medicina estaba limitada por la falta de ciencia moderna, existía un proceso de aprendizaje y mejora gradual.
Estos conocimientos eran luego aplicados en otras ciudades y pueblos, extendiendo la capacidad de supervivencia más allá de un hospital concreto. Además, los hospitales eran lugares de interacción entre distintas clases sociales. Si bien muchos pacientes eran pobres o desamparados, también podían llegar personas de mayor estatus que buscaban refugio temporal durante epidemias. Esta mezcla obligaba a que los pacientes aprendieran a negociar, compartir recursos y respetar normas impuestas por el personal, desarrollando habilidades sociales que, indirectamente, aumentaban sus posibilidades de sobrevivir en un entorno tan hostil. Finalmente, los hospitales medievales eran un reflejo del ingenio humano frente a la adversidad. Las limitaciones de espacio, personal y recursos forzaban la creación de sistemas de supervivencia colectiva. Cada gesto de ayuda entre pacientes, cada cuidado proporcionado por monjes o aprendices, y cada improvisación médica eran piezas de una red que permitía que algunos sobrevivieran mientras otros no. La historia de estos lugares no solo nos habla de dolor y muerte, sino también de resiliencia, ingenio y adaptación, enseñándonos lecciones de supervivencia que la sociedad moderna a menudo olvida. Y así concluimos este viaje al corazón de los hospitales medievales, donde la supervivencia no solo dependía de la medicina, sino de la astucia, la resiliencia y la humanidad. Si te ha gustado este relato, en mi canal encontrarás muchos más relatos históricos que te harán descubrir cómo era la vida cotidiana en épocas pasadas. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de estos viajes al pasado. Ahora quiero preguntarte algo. Si tuvieras que pasar un día en un hospital medieval, ¿cómo crees que te las arreglarías para sobrevivir? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me encantaría leer tus ideas. Y para seguir explorando historias sorprendentes de la historia, aquí te dejo un vídeo que no te puedes perder.